Bueno, ahora cocinando con Don Carlos, fue invitado aquí por mi amiga Claudia, aquí a su humilde hogar, para mostrarnos a todos su receta deliciosa. ¿De Claudia? El día de hoy les voy a cocinar un rico y fácil guisado de pescado ranchero. Y Claudia, para tu rica receta, la cual vas a hacer, ¿qué ingredientes son los que ocupas? Para esta deliciosa receta vamos a ocupar los siguientes ingredientes. Mira, Carlos, los ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy son 5 dientes de ajo de buen tamaño, 2 chiles jalapeños grandes, una cebolla grande, 5 tomates, 2 varitas de apio, estas están cortadas a la mitad, y un manojo de cilantro. Los siguientes ingredientes sería aceite comestible, pescado tilapia, este es 1 kilo de pescado tilapia, medio vaso de clamato, sal con ajo y sazonador de pescado. Aquí yo tengo 2 cucharadas de cada uno de ellos, pero se va a utilizar o se va a ir agregando según el gusto. Y si se pueden fijar, la forma de la cortada de las verduras, pues es en julianas. Me gusta porque me gusta la forma en la que se va como cociendo y como que siento que agarra más sabor. Entonces, y pues a la vista como que también se antoja más. Bueno, cada quien su estilo, se ve muy rico, huele muy bien y se ve que va a estar muy delicioso para saborear. ¿Aquí qué estás haciendo? Aquí estoy haciendo que se cocine el tomate, que se vayan impregnando los sabores. En este momento lo que voy a hacer, le voy a ir empezando a dar sabor. Le voy a echar unas pizcas si recuerdan, les había dicho que era sal con ajo y pues es al gusto. Ahorita miren, estoy agarrando 3 pizquitas de ellas y las estoy poniendo. De igual forma le voy a echar lo que sería el sazonador de pescado. Creo que sí se van a llevar las dos cucharaditas. Ok, ahorita sí dejo esto así y revuelvo. ¿Ese sazonador de pescado que le echaste? Ajá. ¿Se consigue en cualquier mercado? Fíjate que yo lo compré en el mercado de la W
Y pues sí, ahí dice sazonador de pescado. Fíjense que bien suave, no tiene sal, no es en sí como lo que es sal con ajo o sal con perejil. Este en sí es un sazonador para pescado, pero no trae gran cantidad de sal. Entonces sí puede uno incorporarle sal allá a tu platillo. Ya le voy a incorporar lo que es la media taza de clamato. Lo revuelvo y lo voy a tapar otra vez y lo voy a dejar ahí que vayan soltando sus sabores. Una pregunta. Ajá. ¿Por qué clamato y no puré de tomate? Porque el clamato tiene jugo de almeja, verduras, y es muy diferente a lo que es el puro puré de tomate, que ese es tomate en sí únicamente. Pero si uno quisiera, le puede echar puré de tomate condimentado, ¿verdad? Sí, ajá. Pueden comprar unos que vienen ya condimentados con chile, con cebolla y con tomate, que es de ahí y ajo, ajá, unos que venden ya de esa forma, lo pudieran poner. Este mismo tipo de ingredientes que estamos haciendo, esta salsa ranchera se puede utilizar para muchos otros platillos. En este caso, pues lo estamos haciendo con pescado, pero lo puedes hacer con carne, lo puedes hacer con pollo, lo puedes hacer hasta con unas papas. Es la base ranchera normal que yo utilizo. La diferencia es que sí le puse este juguito con el clamatito, porque quiero que tenga ese sabor especial del clamato. Muy interesante y huele bien, ¿eh? Huele muy bien. Como recuerdan, esto les había dicho que era el gusto, entonces después de probarlo tantito, pues le estoy echando una pizquita más. Y ahora lo dejamos reposar por unos minutos y le vamos a bajar un poco el fuego de cocción. Algo adicional que le voy a hacer a este platillo el día de hoy, le voy a adicionar media taza de agua caliente. ¿Por qué agua caliente? Porque estoy viendo que está quedando muy rico lo que es el tomate, pero lo quiero, para mi gusto personal, me gustaría que me quedara todavía un poquito más caldudito. Caldudito, ¿verdad? Ajá, okay. Entonces es lo que sigue. Ok, ya quedó entonces con el agua caliente, ya lo dejé un ratito más servir. Entonces lo que sigue es ya voy a incorporar lo que sería el pescado, pues el ingrediente principal del platillo, y al último voy a poner lo que sería el cilantro. Después de eso ya que lo voy a revolver y le voy a bajar el fuego a lo más bajo de mi estufa y ya lo voy a dejar así. Lo voy a estar lo voy a dejar tal vez unos de 5 a 10 minutos máximo, porque recuerden que el pescado es de cocción rápida, y para que ya esté. ¿Y aquí, Claudia, qué estás haciendo? Pues ya estoy checando, miren, si se fijan, el pescadito cuando empieza a agarrar el colorcito un poquito más blanco, quiere decir que pues ya está cocido. Lo rico del pescado tilapia es que no se deshace como otro tipo de pescados. Entonces mantiene todavía mucho su forma, pero pues les aseguro que en sí ya está. Este plato ya casi está. Le falta un poquito más, ¿verdad? Un hervorcito más. Sí, porque lo noto que está más blanquito por ahí y todo. Sí, un hervorcito más. Lo reacomodo para que quede más en su caldito, en su juguito. Y ya se nos está haciendo agua a la boca. Sí, y huele muy bien. Ahora, otra pregunta. ¿Por qué a fuego lento y no a fuego fuerte? Porque el pescado se cocina muy rápido. De igual forma,
queremos seguir haciendo que el caldillo no se nos consuma. Digamos, ya ven que adicional le tuve que poner un poquito más de agua caliente. Sí. Entonces no queremos que se nos consuma. Este no es un platillo seco en sí. Tiene que tener parte de su caldillo, del el tomate, toda esa agüita y jugo que sale de las verduras. Entonces... ¿Lo haces a fuego lento? Lo hago a fuego lento. Ok. Bueno, prosigamos. Así es. Entonces ahora lo que sigue pues es ponerlo en su plato. Si tienes un plato bonito, pues adelante, y llevarlo a la mesa para que los comensales pues le den el último visto bueno de esta receta. Espero que les haya gustado a ustedes parte de este procedimiento de guiso. Bueno, ahora que ya se terminó, le vas a servir a tu marido y él va a ser el sujeto de pruebas, ¿correcto? Así es, él va a ser el sujeto de pruebas. Ahorita le ponemos la mesa bonita para que así como entra el gusto por la panza, que también entre el gusto por la vista. Es todo, sale. Pues aquí, clasificando a estos grandes chefs, vamos a ver a qué sabe este tiburoncito a la mexicana. Para ver si saben cocinar, pues les ponemos un 5, un 6, un 7 te les podemos dar, pero a ver. Amor, Quedó very good. te calenté unas tortillitas. Oh, muchas gracias por con tu acompañarnos. aguacatito y te hizo una rica limonada roja. Sí, pues tiene tantita Limón. jamaica. Oh. Tiene tantita jamaica. Que lo disfrutes, amor. Muchas gracias. Bueno, pues aquí estoy probando el agua fresca que hizo mi amiga Claudia, que es limonada roja. Es jugo de limón con jamaica y azúcar. A ver. Está muy rica, muy deliciosa, Sabe muy bien, muy bien. Bueno, pues estamos ya concluyendo aquí el cierre de este video, de esta deliciosa receta que fue un guiso de pescado ranchero. Claudia. Pues espero que les haya gustado mi forma de cocinar. Es una receta muy sencilla. Anímense, lléganlas en su casa, van a ver que la van a disfrutar, tiene muy buen sabor y pues claro, cada quien le va a dar el último sazón, ¿verdad? El último toque cada uno. Y pues aquí estoy abierta o me autoinvito para cualquier otra receta a futuro. Bueno. Me dijo aquí Carlos que le gustó el agua fresca. Entonces, por ahí tengo unas recetitas muy interesantes de aguas frescas. Está muy deliciosa el agua, muy deliciosa. Bueno, Jamaica con un toque de limón. Con un toque de limón, así ¿Qué es. es Jamaica así. limonada o...? Pues yo le digo limonada roja. Y para Limonada que se roja, vea sí, no, así. sí, pero es con un toque de Jamaica, Sí, ¿no? es un toque de Jamaica. Está bien peculiar el sabor. Así es. Y acá mi amigo Agustín. Síganos en la cocina, cocinando con Don Carlos. Está muy delicioso. Saquense su paladar. Aquí les esperamos. Arre pues. Gracias. Nos vemos pues. Bye. Bye.